A lo largo de la historia, la humanidad ha ideado formas terribles y crueles para castigar a aquellos que violaron las normas o cometieron crímenes. Hoy, exploraremos 10 métodos de ejecución tan brutales que parecen sacados de una película de terror, pero lamentablemente, fueron reales. Desde animales salvajes utilizados como herramientas de ejecución hasta dispositivos diseñados para prolongar el sufrimiento, estos métodos nos recuerdan lo oscuro que puede ser el pasado humano. Pero te advertimos, algunos de estos métodos son particularmente perturbadores. Aplastamiento por elefante. En el sudeste asiático, especialmente en regiones como la India, los elefantes no solo eran símbolos de poder y animales de guerra, sino que también se convirtieron en herramientas de ejecución. Estas enormes bestias eran entrenadas desde jóvenes para llevar a cabo tareas precisas, y en algunas ocasiones, se les enseñaba a aplastar a los condenados de manera calculada y lenta. A lo largo de siglos, esta práctica no solo fue un castigo, sino un macabro espectáculo público. En algunas ocasiones, un solo golpe aplastante en el pecho o la cabeza del condenado podía ser suficiente para causar una muerte rápida, pero no siempre era así. Los elefantes eran capaces de ejercer la fuerza exacta necesaria para prolongar el sufrimiento de la víctima. Podían aplastar primero las extremidades, rompiendo huesos, antes de finalmente terminar con la vida de la persona. Se trataba de una muerte lenta y agonizante, donde la víctima, consciente en todo momento, sentía cada segundo de su tortura. Este método no solo era una forma de justicia en la época, sino una exhibición del poder absoluto de los gobernantes. Los elefantes, como animales venerados y respetados, también reflejaban la autoridad y divinidad del monarca. Las ejecuciones a menudo se realizaban en plazas públicas, frente a multitudes que veían cómo los condenados eran aplastados de forma brutal. El mensaje era claro, el poder del gobernante, al igual que el del elefante, era indiscutible. Estas ejecuciones no solo castigaban al culpable, sino que también servían como advertencia escalofriante para la sociedad. La brutalidad de la muerte bajo los pies de un elefante aseguraba que nadie olvidara la consecuencia de desafiar la ley o el poder establecido. Número 2. La doncella de hierro. La doncella de hierro es uno de los dispositivos más conocidos y temidos de la Edad Media. Aunque su uso real ha sido debatido por algunos historiadores, este instrumento de tortura ha trascendido el tiempo como un símbolo de la brutalidad y la opresión de la época. Conocido también como la Virgen de Hierro, este sarcófago metálico era una combinación de crueldad psicológica y física. A simple vista, la doncella de hierro parecía una figura femenina en posición de pie, tallada con elaborados detalles. Pero en su interior se escondía una serie de afiladas púas de metal dispuestas de manera precisa para evitar órganos vitales, al menos en los primeros momentos. Al cerrar lentamente la tapa, las púas perforaban el cuerpo de la víctima, provocando heridas profundas pero no necesariamente letales de inmediato. La muerte era lenta y dolorosa. Las víctimas podían quedar atrapadas dentro durante horas o incluso días antes de sucumbir. El sufrimiento no solo provenía del dolor físico, sino también del miedo y la desesperación. Al estar completamente inmóvil y con heridas abiertas, las víctimas eran susceptibles a infecciones y al shock, factores que finalmente conducían a su muerte. La doncella de hierro, más que un simple dispositivo de ejecución, era una herramienta de terror psicológico. Su imponente forma y la agonía que infligía servían para intimidar no solo al condenado, sino a todos los que lo presenciaban o sabían de su existencia. El miedo a una muerte prolongada, envuelta en dolor y desesperación, era una de las armas más poderosas de este dispositivo. Número 3. La peineta. En la antigua China, la justicia en situaciones extremas a menudo se traducía en métodos de tortura y ejecución igualmente extremos. Uno de los instrumentos más brutales y menos conocidos era la peineta, un dispositivo diseñado no solo para causar la muerte, sino para hacerlo de la manera más dolorosa posible. La peineta, hecha de metal, estaba equipada con largas púas afiladas que desgarraban el cuerpo de la víctima desde el interior. Este instrumento se insertaba de manera cruel por la garganta o el ano de la víctima, dependiendo del castigo. La verdadera agonía comenzaba cuando el verdugo lo extraía de manera lenta y deliberada. Al ser retirado, la peineta desgarraba los órganos internos, causando heridas profundas y un dolor indescriptible. Aunque el resultado final era inevitablemente la muerte, no era rápida, el condenado sufría terribles daños internos antes de fallecer por desangramiento o shock.
Este castigo se reservaba para los crímenes considerados más atroces, y su uso reflejaba hasta dónde podía llegar la brutalidad humana en nombre de la justicia. Era una herramienta diseñada no solo para castigar, sino para enviar un mensaje aterrador a aquellos que desafiaban la ley: el sufrimiento sería largo, doloroso y público. Número 4. La tortura con ratas. En la Edad Media, la crueldad no conocía límites, y uno de los métodos más despiadados involucraba a uno de los animales más temidos de la época, la rata. En una práctica que reflejaba la oscuridad de la mente humana, las ratas se convertían en instrumentos de tortura. A menudo, este método era reservado para extraer confesiones o infligir un castigo extremo. El proceso era tan simple como aterrador. Se colocaba una rata viva dentro de un recipiente metálico, como una cubeta o una jaula, sobre el abdomen o pecho del condenado. Luego, se calentaba lentamente la parte exterior del recipiente. A medida que la temperatura subía, la rata, desesperada por escapar del calor abrasador, buscaba la única salida posible, a través de la carne humana. En su desesperación, la rata roía con rapidez y ferocidad, desgarrando músculos y tejidos, buscando una ruta hacia los órganos internos. El condenado, atrapado en un terror inimaginable, sentía como cada mordida lo acercaba más a una muerte lenta y dolorosa. Este no solo era un castigo físico, sino también psicológico, ya que la víctima era consciente en todo momento de la terrible forma en que moriría. Número 5. La horca. La horca, uno de los métodos de ejecución más antiguos y ampliamente utilizados en todo el mundo, es sinónimo de castigo y justicia pública. Aunque en ocasiones la ejecución era rápida, muchas veces el proceso se convertía en una agonía lenta y dolorosa. Dependiendo de la altura de la caída y la habilidad del verdugo, la muerte podía ser instantánea o una larga lucha por respirar. En su forma más rápida, la horca funcionaba cuando la caída del cuerpo del condenado rompía su cuello de inmediato, causando una muerte rápida por fractura cervical. Sin embargo, no siempre se ejecutaba con precisión. En muchos casos, el condenado caía sin la fuerza suficiente para romper el cuello, lo que llevaba a una muerte mucho más lenta, por asfixia. El cuerpo colgaba en el aire, mientras la víctima pataleaba y luchaba por respirar, sus manos aferrándose al vacío, buscando un alivio que nunca llegaba. El espectáculo de la horca no solo era un castigo físico, sino un evento público diseñado para inspirar miedo y obediencia en la población. En muchas sociedades, las ejecuciones en la horca eran actos públicos a los que acudían multitudes. El dolor del condenado, su lucha por vivir, se convertía en un macabro entretenimiento, mientras las autoridades reforzaban su control sobre la sociedad. A pesar de su simplicidad, la horca sigue siendo uno de los métodos más brutales, tanto por el sufrimiento físico que causaba como por su capacidad de convertir la muerte en un espectáculo para las masas. Número 6. La ebullición. Imagina el terror de ser sumergido en un caldero de agua hirviendo. Esta forma de ejecución, utilizada en varias culturas, especialmente durante la Edad Media, era uno de los métodos más horrendos para castigar a los condenados. La ebullición no solo era un castigo extremo reservado para delitos graves como la traición o la brujería, sino también una forma de mostrar el poder implacable de la justicia de la época. El procedimiento consistía en sumergir al condenado en un caldero lleno de agua hirviendo. El contacto inicial con el líquido caliente causaba un dolor intenso y la piel empezaba a quemarse casi inmediatamente. A medida que la temperatura del agua aumentaba, el sufrimiento se intensificaba, ya que el calor abrasador cocía la piel y comenzaba a dañar los tejidos subyacentes. Los músculos y órganos internos también eran afectados, causando un dolor insoportable que podía durar varios minutos antes de que la víctima falleciera. El horror de la ebullición no se limitaba al dolor físico. La visión de la piel quemada y los órganos cocidos era una manifestación brutal de la ejecución. A menudo se realizaba en público, como una forma de advertencia severa a otros sobre las consecuencias de desafiar la ley o la autoridad. La imagen de una víctima hirviendo lentamente en un caldero no solo transmitía la gravedad del castigo, sino que también servía como una representación gráfica del poder punitivo del Estado. La ebullición es un recordatorio escalofriante de hasta dónde podía llegar la crueldad en nombre de la justicia. En la historia de las ejecuciones, pocos métodos combinan la brutalidad física con el impacto psicológico tan efectivamente como este. Número 7. El pozo de serpientes.
Imagina enfrentarte a una muerte inminente rodeado de serpientes venenosas. El pozo de serpientes, uno de los métodos más despiadados de ejecución, consistía en arrojar a la víctima a un foso lleno de estas criaturas letales. Esta forma de castigo no solo garantizaba una muerte lenta y dolorosa, sino que también inducía un profundo terror psicológico en el condenado. El condenado era lanzado al pozo, un lugar oscuro y estrecho donde serpientes venenosas se arrastraban y se agitaban. A medida que la víctima caía, las serpientes, alarmadas por la presencia humana, se volvían agresivas y mordían en un frenético ataque. Cada mordedura inyectaba veneno en el cuerpo del condenado, causando un dolor excruciante y una rápida degeneración de los tejidos. La víctima comenzaba a experimentar un dolor insoportable, mientras el veneno se extendía por su sistema, provocando una agonía que podía durar horas. El sufrimiento se veía intensificado no solo por el veneno, sino por el shock y el terror de estar atrapado en un pozo lleno de serpientes. La desesperación de intentar escapar, el pánico al ver a las serpientes acercarse y el dolor constante de las mordeduras se combinaban para hacer de este método un castigo extremadamente cruel. La agonía de la víctima era visible para los espectadores y la ejecución se realizaba en público, lo que servía para reforzar la brutalidad del castigo como un poderoso disuasivo. Número 8. El desmembramiento. El desmembramiento era uno de los castigos más despiadados y brutales reservados para traidores y rebeldes. Este método de ejecución no solo castigaba a la víctima de manera extrema, sino que también servía como una advertencia escalofriante para otros. La ejecución se llevaba a cabo con una brutalidad que dejaba poco a la imaginación. En el desmembramiento, el cuerpo del condenado era cortado en pedazos, una tarea que podía llevarse a cabo con cuchillos, hachas o incluso serruchos, dependiendo de la época y la región. Lo más atroz de este castigo era que, en algunos casos, el desmembramiento se realizaba mientras la víctima aún estaba viva. La agonía del condenado se extendía mientras cada extremidad era separada, causando un sufrimiento prolongado que era tanto físico como emocional. Una vez completado el desmembramiento, las partes del cuerpo se exponían públicamente en plazas o caminos como una advertencia severa. Estas exhibiciones brutales servían no solo para castigar al condenado, sino para aterrorizar a la población, demostrando el destino que les esperaba si desafiaban la autoridad o la ley. La vista de los cuerpos desmembrados servía como una poderosa forma de control social, fomentando el miedo y la obediencia. El desmembramiento es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para infligir sufrimiento extremo en nombre de la justicia. La brutalidad de este castigo resalta el nivel de crueldad que se podía alcanzar en tiempos pasados y su propósito de servir como una advertencia efectiva contra la traición y la rebelión. Número 9. La hoguera. La hoguera es uno de los métodos de ejecución más infames y temidos, especialmente en épocas y lugares donde la brujería y la herejía eran castigadas con severidad. Este método no solo era un castigo físico, sino también un acto público de purificación y una forma de mostrar la fuerza de la autoridad eclesiástica y estatal. El proceso de ejecución en la hoguera comenzaba con la víctima atada a un poste o una estructura similar en el centro de una gran pila de madera. A medida que el fuego se encendía, las llamas comenzaban a envolver el cuerpo del condenado. El sufrimiento inicial era causado por el calor intenso, y la víctima a menudo experimentaba un dolor extremo mientras el fuego comenzaba a consumir su piel y tejidos. La agonía podía durar varios minutos, mientras el cuerpo se chamuscaba y se quemaba lentamente. El humo y el calor intenso también jugaban un papel en el tormento. La inhalación del humo podía causar una muerte por asfixia antes de que el fuego lograra su objetivo. El espectáculo de la hoguera se realizaba en público, en plazas o lugares prominentes, convirtiéndose en un evento para las multitudes. Las ejecuciones en la hoguera eran diseñadas no solo para castigar al condenado, sino para servir como un espectáculo disuasorio para el resto de la población. La imagen de la víctima ardiendo era una forma brutal de reforzar el poder y la autoridad y un recordatorio escalofriante de las consecuencias de desafiar las creencias o las leyes establecidas. La hoguera representa un capítulo oscuro en la historia de la justicia y la persecución, donde el castigo se convertía en un espectáculo público diseñado para inspirar temor y obediencia. Este método, que combina la brutalidad física con un fuerte componente psicológico, destaca la crueldad con la que a veces se buscaba imponer la autoridad y mantener el control social.
Número 10. La empaladura. La empaladura es, sin duda, uno de los métodos de ejecución más crueles y despiadados de la historia. Este castigo se reservaba para aquellos que cometían crímenes considerados extremos o traiciones graves. La empaladura no solo era una sentencia de muerte, sino un espectáculo brutal de tortura prolongada. El proceso de empaladura consistía en insertar una estaca afilada a través del cuerpo del condenado. La estaca se introducía generalmente por el ano, la vagina o la boca, y luego se empujaba lentamente hacia arriba a través del torso. En algunos casos, la estaca se hacía pasar por varias partes del cuerpo, atravesando órganos internos y músculos. El avance lento de la estaca aseguraba que la víctima sufriera un dolor intenso y prolongado, ya que el procedimiento podía durar varias horas o incluso días. El tormento de la empaladura no solo era físico, sino también psicológico. La víctima, atrapada en una posición agonizante, era consciente de su destino y del sufrimiento que le esperaba. En muchos casos, la empaladura se realizaba en lugares públicos para que el dolor de la víctima y el espectáculo de su sufrimiento sirviera como una advertencia brutal para otros. El proceso podía ser tan lento y doloroso que muchos condenados morían a causa de las heridas internas y el shock, mientras la estaca continuaba su terrible curso a través de sus cuerpos. La empaladura ha quedado grabada en la historia como un símbolo de la crueldad inhumana, un recordatorio estremecedor de la capacidad de la humanidad para infligir sufrimiento extremo en nombre de la justicia. La brutalidad de este método resalta el grado de barbarie al que se llegó en la antigüedad, ofreciendo una visión perturbadora de la tortura y la ejecución en épocas pasadas. Y así concluimos nuestro recorrido por algunos de los métodos de ejecución más terribles que la humanidad ha creado. A lo largo de la historia, estos castigos brutales no solo infligieron dolor y sufrimiento, sino que también dejaron una huella imborrable en nuestra memoria colectiva. Es importante recordar que, aunque estos actos parecen lejanos, nos muestran lo oscuro que puede volverse el ser humano en busca de poder o justicia. Aprender del pasado es clave para evitar que estos horrores se repitan. Si te impactó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo capítulo de Detrás de la Historia.